que al final de cuentas, el que yo haya ganado la elección como gobernador, hizo que un partido político que gobernó los últimos años Guerrero, y que Guerrero se conocía como una región del PRD, pues también trae consecuencias. Y del duelo electoral están pasando al ánimo de la venganza política, y eso también ahí está, porque aparecen y aparecen frecuentemente. ¿Qué va a hacer entonces? Bueno, yo sé que se han tomado medidas, se han anunciado medidas recientemente, estuvo el secretario de Gobernación ahí. Concretamente, ¿qué va a pasar? Bueno, hay que seguir haciendo muchas cosas que se han determinado también últimamente. En la reciente visita del secretario de Gobernación se acordaron cosas importantes. La atención de los C4. ¿Qué son los C4? Dirán, ¿por qué hablan del C4? El C4 es donde están las cámaras, donde están las cientos de pantallas, en donde se acordó junto con la Defensa Nacional que los C4 que están en Chilpancingo, en Iguala y en Acapulco los va a trabajar el ejército. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay más confianza y seguramente habrá mejor cumplimiento en la tarea. No descalifico a quienes lo han hecho, pero que los que lo están haciendo, hay que retirarlos de ese lugar y hay que capacitarlos para quien llene los exámenes de confianza o los cubra, pueda volver a trabajar ahí cuando el ejército se retire. Porque el ejército no va a estar para siempre ahí, ni tampoco en Acapulco cuidando las calles siempre. El Estado tiene que hacerse responsable de los temas de seguridad. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo creo que hay que mejorar los policías, como te lo decía. Guerrero tiene que construir su propia policía. Va a haber un C5, ¿no? Va a haber un C5. ¿Qué quiere decir el que es el jefe de los C4. O sea, es como el centro principal de los C4. El centro de operaciones. El centro de operaciones con la mayor inteligencia y la mayor... ¿Dónde va a estar? En Acapulco. En Acapulco. En Acapulco cuesta mucho dinero. Y esto lo tienen casi todos los estados del país. Guerrero no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene Guerrero? Porque nos dedicamos los últimos años al conflicto social y desatendimos estos temas. Ahora hay que atenderlos. Me toca a mí y lo tengo que hacer, y hacerlo además bien. Tenemos que seguir en eso. Pero por supuesto, Guerrero no solamente es eso. Guerrero tiene un montón de asuntos turísticos, asuntos de carácter social, de obra pública, que se está haciendo inversiones en Zihuatanejo. O sea, estamos hablando de la parte todo lo eclipsa lo otro. Perdón, gobernador, yo sé que usted quiere que hablemos bien del Estado y que pasemos las notas buenas del Estado, que las tiene, yo no digo que no, pero lo eclipsa todo. Pero es muy duro reconocerlo, pero lo eclipsa pero no es lo todo. único que hay, ¿eh? No yo es lo único que lo hay. entiendo y me queda claro. Hay cosas buenas. Pero esto eclipsa cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasó? Yo sé que muy probablemente usted no quiere hablar de gobernadores anteriores ni administraciones anteriores, pero algo tuvo que haber pasado, gobernador, porque me dice, nos ocupamos o se ocuparon nada más de los asuntos sociales, pero esto no es reciente, ¿no? No, yo creo que también es resultado de que se fueron dejando las cosas. Y entonces de pronto al gobernador actual dicen, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Resuélvalo. No lo puedo resolver porque no es un asunto de heroísmo individual. Yo no soy un héroe. Yo soy el gobernador, pero también necesito la colaboración de muchos del gobierno federal, que la tenemos y debo de reconocerlo, y por supuesto de los propios guerrerenses. Entonces, el gobernador ¿qué esperaría actual, usted de los guerrerenses, por ejemplo, los que pues no están dedicados? que no bajemos la guardia, porque también en eso mi comentario va en este sentido. En Guerrero hay gente muy buena, sí, hay gente muy positiva, hay gente que tiene muchas ganas de salir adelante. Indiscutiblemente, aunque esto sea muy trillado, hay mucho más buenos que los malos que andan por ahí causando daño. Y entonces, como hay mucho más buenos y buenas en el sentido moral, en el sentido que queremos hacer el bien, estoy convencido que tenemos que salir adelante, aunque esto suene como algo muy complicado, pero qué grave muy sería, romántico, ¿no? Qué grave sería bajar la guardia, o que vieran al gobernador, que el gobernador tiene miedo, o que el gobernador se anda escondiendo. El gobernador ni tiene miedo, ni se anda escondiendo, que el gobernador está... ¿No tiene miedo? Tengo mis preocupaciones por mi familia, por supuesto, pero en lo personal, así que digas miedo, no tengo. Digo, uno no es temerario, ni debiera ser temerario, pero pues todos ahí tienen miedo. No soy héroe, pero tampoco soy un hombre temeroso, nunca lo he sido. Creo que ha sido una de las circunstancias que me han permitido caminar en tiempos difíciles. Y obviamente todo esto es producto de mi propia historia. Seguramente tú lo sabes, en el 2005 yo fui candidato, no gané las elecciones, y en lugar de llorar, me dediqué a reconstruirme personalmente. Hoy soy gobernador en momentos más difíciles. En el 2005 no había el problema
de la inseguridad y de violencia que hay hoy. Otros problemas eran en aquel entonces. Hoy me toca en un momento más complicado porque este es un tema que no se resuelve de la noche. ¿Por qué quiso ser gobernador en este momento? O sea, al final de cuentas, se lo pregunté, se sacó la rifa del tigre. Pues usted, por supuesto, es de Chilpancingo, es un enamorado de su estado, pero en un momento tan difícil, cuando yo creo que debe sentir mucha impotencia y mucha frustración, ¿no, gobernador? No se ve lo que hace. En las mañanas siempre, al inicio del día, cuando se conocen todas las noticias y cómo empezamos, siempre como que hay que tomar decisiones de hacer cosas, de salir adelante y nunca dejarse agobiar por el pesimismo, porque entonces si yo me lleno de pesimismo ya no sirvo, y el día que yo ya no sirva, pues por supuesto que seré el primero en pensar que ya no tengo nada que hacer en Guerrero, pero yo creo que sí sirvo y debo de seguir sirviendo, porque lo que está pasando no es un asunto que yo produje, no lo llevé yo. Yo soy un guerrerense orgulloso, pero también muy consciente de lo que ha pasado y el momento que vivo. Y como tal, entonces, pongo los pies en la tierra todas las mañanas y entiendo que tengo que hacer lo mejor de mí en favor, pues, de mi trabajo, que no es un asunto nada sencillo. Y yo estoy absolutamente convencido que en los últimos años, pues, lo que hubo es que no se atendió el tema de la seguridad. O sea, están muy débiles las instituciones que se tendrían que dedicar o que se tienen que dedicar a la atención de la seguridad. Hay que fortalecerlas. A ver, ahora hablamos de eso, nada más déjame preguntarle. ¿Qué le diría a usted que no sirve para su puesto, para su cargo, para su trabajo? ¿En qué momento diría, pues yo no sirvo para esto, ya me voy? Cuando pierda el ánimo y cuando deje de hacer todo lo que yo creo que tengo que hacer todos los días. A pesar de que no se vean resultados. Tendrán que verse en algún momento, tendrán que verse. Pero yo creo que al final de cuentas esta lucha se sigue dando porque se han hecho cosas. Yo no me imagino cómo estaría el gobernador de Guerrero si no hubiéramos hecho todo lo que se ha hecho en los últimos meses. Pues sencillamente, yo te lo diría, seguramente yo no sería el gobernador. Ahora, ¿por qué siguen pasando cosas a pesar de que está el ejército en las calles, por ejemplo, en Acapulco? En Semana Santa hubo problemas y estaba, pues, el ejército ahí. ¿Por qué? Una de las cosas que te comentaba yo en un principio de este encuentro era que el problema es que la violencia se ha notado más en Acapulco. En Guerrero, pues, ha sido un estado con violencia, ¿no? Algún exgobernador hizo un libro que decía Guerrero sin violencia. Yo creo que fueron tiempos buenos y él hizo ese libro. Me refiero a don Alejandro Cervantes. La violencia se ha ido para Acapulco y se ha hecho, por supuesto, más fácil mediáticamente. Yo lo que creo es que las bandas delincuenciales son varias y entonces tienen una lucha permanente. Y entonces el Estado, en este caso el gobierno, tiene que estar pendiente de ver cómo hasta se atraviesa en medio para evitar estas confrontaciones entre las bandas delincuenciales. Ese es un asunto. La delincuencia, la que compite en Acapulco, que vende droga, que extorsiona, que secuestra. El secuestro, por supuesto, es mucho menor que en otros tiempos. Y el otro asunto, Adela, lo que se da en la sierra, lo que se da en estas partes altas, que es la violencia que se genera por el cultivo de la marihuana y la amapola, que es otro tema muy amplio. Que usted se ha pronunciado a favor de que se estudie bien el tema y se legalice. Sí, así es. ¿No? Así es. ¿Cómo imagina usted esto? ¿Cómo sería? Bueno, ¿Cómo regularlo? Es un tema que genera... Mira, mucha controversia. Pero más que controversia, refleja mucha dificultad, porque yo no he conocido a nadie que me diga que estoy mal. O sea, nadie me ha dicho, estás loco, estás planteando una locura, o amaneciste mal, o otra cosa, ¿no? No, yo creo que el comentario ha sido bien recibido en el país. Ahora, no es un comentario fácil, es un comentario muy delicado por lo que lleva consigo. Pero dos temas, marihuana y amapola. Sí. La marihuana ya caminó el tema. Ya el presidente de la República mandó una iniciativa al Congreso de la Unión. No andaba yo tan mal. Y nunca lo platiqué con el presidente de la República. ¿Con quién ha platicado de este tema? ¿El secretario de Gobernación, por ejemplo? Fíjate que no tampoco. Que no tampoco hemos platicado de cómo enfrentar los problemas, pero no hemos entrado
a la ruta de que podría plantearse su legalización, obviamente, subrayo, enmarco, insisto, que es para temas medicinales, no para cuestiones lúdicas. Entonces, el asunto de la marihuana ya está avanzando y está en manos del Congreso de la Unión. Así es. Nos vamos con el tema de la amapola. La amapola. La amapola es un asunto mucho más grande. Que se usa, sí. Es un asunto que tiene particularidades, porque hasta en los efectos del consumo como droga lúdica tiene otros efectos mucho más contundentes que la propia marihuana. Ahora, ¿pero por qué usted le ha pensado que sería una buena idea? Por algo es muy un sencillo. camino. Te voy a decir por qué, de dónde sale mi idea. A ver. Que sea una manera de disminuir la violencia en la parte de Guerrero, que sí la produce. Cada vez que vemos, ¿no?, pues que se mataron en tal parte, que hubo tantos muertos, la mayoría, no todos, claro, sería irresponsable generalizar, pero la mayoría de los casos tienen que ver precisamente por la competencia de quién siembra y quién vende. Así está el asunto. Entonces, mi planteamiento va en el sentido de que si hay un control en la ruta medicinal, pues por supuesto se podría pensar, y no estaría yo descabellado en lo que estoy diciendo, que bajaría la violencia en estas zonas. Ahora, por ejemplo, ¿no? Uno de los dilemas que ahora se han estado sobre la mesa es, bueno, ha habido un aumento, ¿no?, en la dosis personal para